Marcelo, ¿ahora sí escuchas? ¿Escuchan los demás o solo Marcelo no escucha? Yo, doctora, lo escucho bien. Igual. Yo igual escucho. Yo también, doctor, escucho normal. ¿Escuchas, Marcelo, ahora? Marcelo. Ya, empezaremos. Ok, el sonido, yo los veo todos con sonido. No ha tomado yo eso. Luego le quita su pasito. No. Y ahora sí, creo que ya estamos todos, ¿no? Continuaremos. Ya, estábamos hablando acerca de las características histológicas en la necrosis. La necrosis tenemos alteraciones del citoplasma y alteraciones del núcleo. Entre las alteraciones nucleares tenemos la cariolisis, que es la disminución de la tinción nuclear por degradación del ADN por las endonucleasas. ¿Todos ven la presentación? Sí, sí, doctora. Sí. Su compañero no ve. Hipignosis, que hemos dicho que es la disminución o retracción
pero al mismo tiempo un incremento en la basofilia del núcleo. También puede haber otra alteración nuclear llamada cariorexia, que es la fragmentación de estos núcleos picnóticos. Dependiendo cuál sea, puede haber estas tres alteraciones en el núcleo. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la necrosis la célula con su núcleo y su imagen en microscopía. Vemos una célula tumefacta, agrandada, el núcleo que empieza a tener lo que es una picnosis. Fíjense, esta podríamos decir que es un núcleo normal. El citoplasma, todas sus organelas y el núcleo. Y aquí ya podemos ver que el núcleo se ha hecho más compacto. Fíjense, los núcleos se hacen mucho más compactos y las células disminuyen de tamaño. A esto se llama picnosis. Después tenemos la cariorexis. ¿Qué hemos dicho que es la cariorexis? Que es la fragmentación de este núcleo picnótico. Entonces, este núcleo picnótico que teníamos al principio, ahora se fragmenta y queda como arenilla, flotando en el citoplasma, de un color más denso que el mismo citoplasma. Entonces, aquí vemos cariorexis, que es una característica también de la necrosis. La cariolisis, como habíamos dicho, es la eosinofilia. En la cariolisis, el núcleo desaparece y solamente se pueden observar alguno que otro fragmento en el citoplasma. Como pueden ver en la imagen, la célula está completamente dañada, ya no se observa el espacio nuclear. Entonces, tenemos los tipos de necrosis, y aquí tenemos dos tipos. Una comparación, entre un órgano normal y la necrosis. En este caso, la necrosis de coagulación. En ciertas ocasiones, los varones, en una pelea, por ejemplo, se pueden dañar el testículo con alguna patada, por lo que ocasiona la muerte del testículo. Aquí podemos ver, tenemos un testículo completamente dañado. Fíjense la coloración. Al lado derecho pueden observar el testículo de aspecto normal. Un color grisáceo, amarillento. En cambio, ya el testículo con presencia de necrosis de coagulación se lo ve violáceo y opaco, completamente dañado. La figura histológica, en el caso cuando el testículo permanece de forma normal, se lo ve con sus células de Sertoli y de Leyden y los túbulos seminíferos de características normales. En cambio, en una necrosis de coagulación, ¿cómo se ve este tejido? Completamente rosado, parece coagulado. Ya no podemos ver las luces de los túbulos seminíferos, ni podemos diferenciar las células entre células de Leyden y células de Sertoli. Y el espacio intersticial se halla agrandado e incrementado con sustancia de tipo amorfo. Fíjense. Entonces ha perdido completamente su característica histológica. Y aquí podemos ver todas las características mencionadas en las células con necrosis. Ahora la necrosis colicuativa o necrosis de licuefacción. En esta hemos dicho que lo que predomina no es la coagulación de proteínas, sino la heterolisis. Es decir, que hay crecimiento bacteriano y hay presencia de inflamación. Esta es la pared de un apéndice secal, en la cual la estructura histológica ya no es reconocible. ¿Cuál es la característica?
de la pared de un apéndice secal, Estefanía? Estefanía. Noelia. No sé. Bien. ¿Cuál es la estructura de un apéndice secal? La estructura histológica normal. Mauricio. Mm, Tiene una mucosa, una submucosa, muscular y serosa. En esta imagen no podemos apreciar ninguna de estas entidades. No podemos ver la mucosa, que debería estar acá. No podemos ver la submucosa y vemos una muscular y una serosa totalmente desorganizadas. Si ampliamos la imagen, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos abundantes biocitos y polimorfonucleares, entre los que encontramos a los neutrófilos. Aquí todavía vemos un poco de mucosa que todavía quiere estar preservado. Sin embargo, esta es la necrosis por licuefacción o colicuativa. Hemos dicho que el cerebro es el único órgano donde no se produce necrosis de coagulación. Por lo tanto, la necrosis va a ser muy parecida a esta. Después tenemos el otro patrón, que es la necrosis de tipo gaseosa. La necrosis de tipo gaseosa, nuevamente, el protagonista es este órgano, es un testículo. Podemos ver aquí el testículo y por encima el epididio. Pero este testículo nuevamente está alterado. Fíjense, hay partes blanquecinas. Blanquecinas que tienen la semejanza a queso. Por eso se la llama necrosis de tipo gaseoso. ¿Qué vemos microscópicamente en esta necrosis de tipo gaseoso? Fíjense, no se puede observar ningún tipo de estructura histológica normal, que serían los túbulos seminíferos, sino solo vemos una sustancia amorfa de tipo eosinofílico, es decir, rosado, con presencia de algunos acúmulos celulares, que son, en este caso, ricos en linfocitos. Y si viéramos en mayor aumento, podríamos observar lo que son los granulomas, que eso ya lo vamos a identificar y avanzar cuando nos toque el tema de inflamación. Entonces, estos son 3 tipos de necrosis que siempre tienen que tener presente. La necrosis de coagulación, que realmente se da en las lesiones de isquemia. Aquí tienen un ejemplo de el traumatismo severo del testículo, ya sea por una patada o algún choque o simplemente la torsión del testículo. Y la necrosis coagulativa, que se da casi en cualquier parte del cuerpo, pero siempre está sumado la presencia de microorganismos, por lo que hay una intensa proceso inflamatorio con presencia de polimorfonucleares. Y la necrosis gaseosa, que se especifica en nuestro medio para la tuberculosis, que se puede dar también en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esas son las imágenes histológicas que tienen que tener bien presentes junto con las imágenes de macroscopía. No se olviden, alguna de estas puede entrar en su examen. El tema no es muy extenso, más bien el que nos ha tocado avanzar ahora.
Ya el próximo tema de la próxima semana sí es bastante extenso. Ahora, cada uno de ustedes sí o sí me tiene que dar una característica o una diferencia entre necrosis y apoptosis, porque ya tenían que haber investigado. Álvaro, empezaremos por ti. Mm, ya, ya. ¿Por la necrosis o los dos, o una diferencia de necrosis o de adoptosis, doctor? Leo, estoy teniendo clases en la fac. La necrosis, una característica diferenciada entre ambas. Ah, ya. En la necrosis hay un aumento de eosinofilia y en la apoptosis una constricción celular. ¿Una qué? Constricción celular. ¿Y cuál sería la diferencia molecular entre esas dos? Ah, el que en la molecular sería que el aumento de los eosinófilos que la causa puede ser, como estaba diciendo, una infección y para causada puede ser por generalmente la eosinofilia generalmente los causan los parásitos y Ya. Quiero que entiendan algo muy bien. En este caso, cuando hablamos de término eosinofilia, nos estamos refiriendo al color rosado de la célula. ¿Te fijas en esta imagen en la presentación? sí, sí. Esto es rosado, ¿no es cierto? La célula que te estoy mostrando, que estamos viendo, es completamente rosada. La eosinofilia se está refiriendo al color rosado. ¿Por qué? Porque la tinción universal, ¿por qué dos componentes se da? Uno es por la hematoxilina y otra es la eosina. Hablamos de eosinofilia, en este caso estamos hablando del color rosado, de la presencia del color rosado causado por el tinte eosina. No estamos hablando de específicamente el aumento de eosinófilos, que es la célula, que se llaman así justamente porque su citoplasma se tiñe muy rosado, justamente porque la eosina tiene una predilección por esta célula. Entonces, cuando tú me estás hablando de que hay eosinofilia en un proceso de necrosis, me estás hablando de que el citoplasma se lo ve en el microscopio de esta forma, eosinófilo. Ah, ya, doctor. Se refiere al tinte, no a las células. Ah, ya está bien, doctora. No me has dado, pero una diferencia muy sustancial. Sí, a ver, otra es, ya, bueno, en la necrosis hay descontinuidad de membranas y en la apoptosis, al contrario, hay vesículas citoplasmáticas y cuerpos que se van a reabsorber. En la apoptosis generalmente se reabsorben, mientras que en la necrosis hay una discontinuidad de membranas, o sea, se destruye todo. Y Ya, mientras muy que en la bien. apoptosis, esto, Ya. Entonces, como su compañero dice, en la necrosis hay una fragmentación de la célula. El contenido de la célula sale de su membrana, por lo que hay una reacción inflamatoria. En cambio, en la apoptosis, la célula se degrada desde el interior, con su membrana completamente indemne. Ya, muy bien. Paulina, turno. Eh, en el tamaño nuclear, la necrosis es el aumento del tamaño, es que sería un edema, y en la apoptosis es la disminución del tamaño, que sería la retracción. Ya, muy bien. Entonces, al inicio de la apoptosis, ¿qué es lo que hay? Las células se autodegradan. Por lo Sí, tanto, la célula va a disminuir de tamaño. En cambio, en la necrosis se degrada por un proceso secundario, en el que podría ser la isquemia, o sea, la falta de oxígeno.
Por lo tanto, la célula sufre diferentes cambios para poder adaptarse a esa lesión y primero aumenta de tamaño. Muy bien. Stephanie. En el caso de la necrosis, la mitocondria sufre una hinchazón y por lo tanto sufre una rotura. En cambio, en la apoptosis, las mitocondrias están en estado funcional. Ya, muy bien. Está bien. Entonces, en la necrosis, la mitocondria se altera. Todos los organelos en realidad se alteran por la liberación de diferentes enzimas de los lisosomas. En cambio, en la necrosis o en la apoptosis, los organelos todavía funcionan. Tienen su capacidad funcional, pero poco a poco van disminuyéndola. Helmut. En cuanto a la energía, doctora, en la necrosis no depende de ninguna energía. La apoptosis sí depende de lo que es el ATP. Explícate mejor. Como le decía, en la necrosis no depende de ninguna energía, como por ejemplo el ATP ni el ADP. La apoptosis sí depende de lo que es el ATP. Ya. Lo que quiere decir su compañero es que en la apoptosis el ATP es lo que genera la muerte de esa célula. En cambio, en la necrosis es la ausencia del ATP lo que va a promover la muerte de esa célula. Ya. Stephanie. Álvaro, te toca. Ya, doctora. Al Mauricio no le toca. Álvaro Ya. ya hizo, doctora. A mí me falta ya Mauricio, creo. Ah, Ya Noel. Ya. Una diferencia es que necrosis siempre es patológica y apoptosis puede ser patológica también y también es fisiológica. Ya. Un ejemplo de necrosis, o diré de apoptosis fisiológica. Fisiológica. Tal vez lo de la piel. Ya. Que va cambiando día a día las células. Ya. Las células de la piel son unas células mitóticamente activas que por descamación, es decir, que no pueden tener un crecimiento, una estratificación extralimitada, sino nuestra piel llegaría a ser muy gruesa. Por lo tanto, las células superficiales sí o sí se van desescamando, pero no sufren apoptosis. Proceso de apoptosis, ¿cuál sería? Por ejemplo, la involución del timo. El bebé tiene completo cuando nace. Sin embargo, va pasando y nuestro organismo ya no requiere de ese timo, por lo tanto sufre una apoptosis. Mauricio, te toca. Ya. En apoptosis, el área no es reemplazada por ningún tipo de tejido, cuando en la necrosis es reemplazada por un tejido de granulación y formación de una cicatriz. Ya, muy bien. Generalmente la necrosis afecta un tejido completo, es decir, varias células. En cambio, la apoptosis puede afectar solamente un grupo limitado de células o una célula. Por lo tanto, en la necrosis sí o sí va a haber reparación. En cambio, en la apoptosis no existe reparación. Está muy bien. Gianmarco. Ya, yo quisiera contribuir a lo que mi compañera Noelia dijo, que las condiciones en la necrosis
es patológica, en la apoptosis es fisiológica. Por lo tanto, a una observación al microscopio, la necrosis la vamos a observar más aleatoria, más desordenada, sin un orden específico. En cambio, en una apoptosis la vamos a ver ordenada. Otra vez, ejemplo de necrosis. Ahora, La degradación del ADN es aleatoria en la necrosis. En la apoptosis es ordenada, como de la piel dieron el ejemplo, ¿no? Como se va a eliminar, es ya más visto, más estructural todo ello. En cambio, en una necrosis es más desordenado, no más, no sigue así un patrón tan ordenado como en una apoptosis. ya, nuevamente. Un ejemplo de necrosis. Bueno, con mi compañero estamos preparando sobre la tuberculosis, ¿no? Lo que se ve en el pulmón da, por ejemplo, una visión de como el queso, ¿no? Es con agujeritos y todo, es con sectores blanquecinos amarillentos. Ya, está bien. Está bien. Muy bien, ahora ¿quiénes van a exponer? Estefanía y Noelia, ¿no? Sí. ¿Ustedes desean compartir la diapositiva o cómo vamos a hacer? Ya le hemos pasado la diapositiva. Les hemos pasado al grupo la diapositiva. Ya nos han pasado. Ya. Estefanía o Noelia, una de ustedes dos comparta la diapositiva. ¿O quieren que la comparta yo? Usted. Ya. En este momento, ¿qué ven de parte de mi... ¿De su pantalla? No. Solo los nombres. No se escucha nada. Los que no estemos hablando. Ya, ahora sí.
Ya, ahora sí deben ver lo que es la presentación. ¿La ven la presentación? Sí, doctora. Ya, comienza. Bueno, nosotros vamos a hablar de las generalidades de la inmunohistoquímica. Para ello vamos a primero dar el significado de lo que es la inmunohistoquímica. Vamos a decir que es una técnica que implica una serie de métodos para localizar antígenos específicos en tejidos o células, basados en una reacción antígeno-anticuerpo. La utilización del anticuerpo específico va a ser previamente marcado con un enlace químico, con una enzima. Usualmente se usa la enzima que puede transformar un sustrato en visible, sin afectar la capacidad del anticuerpo para formar un complejo con el antígeno. Esta técnica está basada en 3 disciplinas fundamentales: la histología, la inmunología y la química. La inmunohistoquímica es comúnmente utilizada porque es barata, no requiere muchos equipos especiales y generalmente es precisa. Ahora vamos a ver un poco de los métodos inmunohistoquímicos y su historia. Estos se desarrollaron a partir de 1941. Albert Hewitt Kunz describe un método de inmunofluorescencia para detectar antígenos celulares en secciones de tejido. Posteriormente a ello, 25 años después, Nequin, Pierce y Abremos revolucionan la técnica hasta hacerla más útil, fácil, práctica y aplicable a la clínica, llegando a la inmunohistoquímica como es hoy en día. La inmunohistoquímica se va a fomentar, como ya hemos dicho, en la reacción antígeno-anticuerpo. Eso les va a explicar mi compañera Noelia. La reacción antígeno-anticuerpo en la técnica histoquímica es incolora, y para hacerla evidente se utilizan algunos métodos como la fluorescencia, las reacciones enzima-sustrato, que convierte al cromógeno sin color en un compuesto coloreado que permite identificar el lugar donde se depositaron los anticuerpos utilizados. El complejo antígeno, que se representa con Ag, y anticuerpo, que se representa con Ac, define la unión específica entre ambos con el fin de inhibir o ralentizar la toxicidad del primero. Esto se realiza gracias a algunas fuerzas débiles, como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. La reacción se caracteriza por su especificidad, rapidez, espontaneidad y reversibilidad. El antisuero, también llamado suero inmunológico, es el suero sanguíneo que contiene anticuerpos policlonales derivados de diferentes líneas de células B. Para producir uno de estos anticuerpos es necesario purificar el antígeno, provocando esa reacción. Lo ideal sería separar la célula que fabricase un tipo determinado de anticuerpo y obtener clones y progenies en medios del cultivo. Pero esto no es posible debido a la incapacidad de supervivencia de la célula productora del anticuerpo en medio de cultivo. Cada linfocito genera una población celular o clon genéticamente idénticas mismos al anticuerpo. Sin embargo, en un suero sanguíneo no encontramos un solo tipo de anticuerpo, sino una mezcla heterogénea denominada antisuero o anticuerpos policlonales. Esto es debido a 3 razones principales. La primera, la continua exposición o antígenos hacen que haya siempre un nivel basal de respuesta inmunológica. La segunda, los antígenos suelen ir acompañados de impurezas que también producen respuesta inmunológica, dando lugar a otros anticuerpos. 3.
El sistema inmune reconoce al mismo tiempo todos los epítopos que poseen un antígeno, dando lugar a distintos anticuerpos por un mismo antígeno. En las diapositivas está un esquema donde hay una representación de antígeno atacado por anticuerpos policlonales. Bueno, los tipos de IG que encontramos, el suero son las 5 siguientes ordenadas de mayor a menor concentración en sangre. Está en las diapositivas. 1, la IG atraviesa la vía placentaria. El feto adquiere las primeras inmunoglobinas de la madre. No forman anticuerpos a menos que se reproduzca una infección por la sintetizaria IgM y la IgG. Activa la cascada del complemento por la vía clásica. 2. La IgA se encuentra en la mayor parte de las secreciones corporales y produce la activación de la cascada del complemento por la vía alternativa. 3. La IgM se encuentra circulante y se encuentra de la activación de cascada del complemento por la vía clásica. 4. La IgD se encuentra como molécula de membrana en los linfocitos B. Y por último, 5. La IgE aparece en alergias e infecciones por parásitos, siendo indetectable en situaciones normales. Para la técnica de inmunohistoquística serán necesarios los anticuerpos monoclonables puros que solo se podrán obtenerse a través de técnicas in vitro de una célula llamada hidroma. Va a continuar mi compañero Estefan. Hibridoma, dice. Híbrida. El hibridoma es la fusión de los linfocitos B, productores de anticuerpo, y una línea celular de mieloma. No producen inmunoglobulinas propias, tienen una expectativa de vida infinita. La primera fase en la producción de anticuerpos monoclonales consiste en la selección de antígeno. Estos van a ser purificados parcialmente con un disolvente que va a tener bandas proteínicas a partir de geles de acrilamida o enriquecimiento cromatográfico. Posteriormente vamos a inyectar al animal experimental con los antígenos seleccionados. Vamos a esperar a que los linfocitos produzcan un anticuerpo específico. Los linfocitos se extraen del vaso o del torrente sanguíneo y tienen un carácter mortal. Al fusionarlo con un mieloma, asumen y cambian a un carácter inmortal. La célula resultante va a tener una nueva carga genómica, guardando su especificidad en la producción de anticuerpos homógenos. Al originar un clon de células, de nuevas células con la rapidez del mieloma. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la inmunohistoquímica. Las aplicaciones de esta técnica van a basarse principalmente mediante anticuerpos policlonales o monoclonales específicos. La visualización directa de la expresión de los distintos anticuerpos sobre secciones tisulares proporciona, además de su localización, también va a proporcionarnos una correlación con los parámetros morfológicos, va a aumentar la sensibilidad y especificidad de lo que estemos estudiando. En los últimos 20 años, la inmunohistoquímica se ha hecho muy popular, por así decirlo, ya que cualquier diagnóstico patológico te pide una prueba de inmunohistoquímica. Las patologías que se diagnostican usualmente requieren de esta técnica. Entre ellas vamos a tener principalmente el diagnóstico y clasificación de tumores malignos indiferenciados.
Esto implica lo que es la clasificación de neoplasias indiferenciadas. Vamos a poder diferenciar con esta técnica lo que es un carcinoma, diferenciarlo de un sarcoma y a la vez diferenciarlo de un linfoma o melanoma. También vamos a decir que nos sirve como marcadores predictivos y pronósticos patológicos ginecológicos. Estos se utilizan cuando se sospecha de cáncer en el útero, por ejemplo, o en el cáncer de mama, que también es muy utilizado en nuestro medio. También se utiliza en la identificación de agentes infecciosos en tejidos. Vamos a decir que se puede diferenciar con esta técnica entre virus, bacterias, hongos y parásitos. También es utilizado en la patología digestiva. Uno de los principales diagnósticos que se hace con esta técnica es el diagnóstico de displasia en el esófago de Barrett. También igualmente se trata para diagnosticar los tumores del estroma gastrointestinal. En dermatología también es utilizado para diferenciar un carcinoma escamoso, un pseudoescamoso o un sarcoma. En la patología respiratoria también se utiliza, principalmente en lo que son los diagnósticos pulmonares. En la patología urológica, los diagnósticos de carcinoma en biopsia de próstata. En la neuropatología se utiliza para la clasificación de tumores cerebrales. Usualmente en la patología endocrina igual se utiliza en neoplasias y en la hematopatología, en patologías ganglionares para saber si es benigna o si se trata de un linfoma. Como vemos en la mayoría de nuestros diagnósticos vamos a ver la presencia de cáncer. Esta técnica es muy útil para diagnosticar qué tipo de cáncer va a estar presente en nuestro paciente. Ahora vamos a ver los tipos de métodos inmunohistoquímicos. Vamos a encontrar dos métodos, el directo y el indirecto. El directo, en este método, el anticuerpo primario va marcado con la enzima, que se unirá al antígeno tisular después de arrastrar TBS o PBS. Los anticuerpos no unidos al tejido. Se revela la actividad enzimática. La enzima más usada en este método es la peroxidasa, pero el método es poco empleado en inmunohistoquímica. El método indirecto. En este método se aplica primero el anticuerpo primario, sin marcar, y después de lavar con TBS o PBS se aplica el anticuerpo secundario, marcado con la enzima reciente. La actividad se va a revelar al final. Dentro de lo que son los pasos para el método inmunohistoquímico, vamos a nombrar algunos pasos generales. Primeramente, vamos a tener la obtención de la muestra para después pasar a la fijación. Después tenemos la técnica histológica. La técnica histológica va a llevarse a cabo con la deshidratación primero y después la inmersión en parafina. Después tenemos la recuperación antigénica, después el bloqueo de sustancias endógenas, la aplicación de homógenos y el análisis histológico e interpretación del diagnóstico. Estos pasos son generales, sin embargo, vamos a ver que podemos dividirlos en tres fases. Una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. La fase preanalítica entraría en la prefijación, la fijación, el fijador, la fijación y la posfijación, que sería hasta los cortes de parafina. La fase analítica sería la recuperación antigénica, el bloqueo de las sustancias endógenas, hasta el contracolor y el montaje. Y la fase post-analítica sería el diseño de controles, los controles positivos, los controles negativos y la interpretación de lo que es la técnica inmunohistoquímica.
Eso sería. Ya, o sea, la exposición está bien. Parece que saben del tema, no las puedo ver lastimosamente. El problema es que las diapositivas, la verdad, me parecen deficientes. Es una copia de los puntos, ni siquiera empiezan sus puntos con lo que es mayúsculas, mucha letra, pocas imágenes. No han puesto ni una imagen de lo que es la inmunistoquímica para dar un ejemplo. Cómo se ve, qué color es. No tenemos nada de eso aquí. ¿Preguntas de los demás? Gianmarco, ¿qué pregunta tienes para tus compañeras? Algo no me quedó muy claro, doctora, sobre los métodos para inmunohistoquímicos. El método indirecto, ¿cuál es la diferencia más marcada entre el directo y el indirecto? Noelia, Stephanie. La diferencia más marcada va a ser que en el directo el anticuerpo primario sí va a ser marcado. En cambio, en el indirecto, primero el anticuerpo se lo aplica sin marcar, solo se lo marca después en el anticuerpo secundario. En cambio, en el directo va desde el primario. Ah, ¿Has entendido? Bueno, lo que yo entiendo es que por el método directo, un anticuerpo va a actuar directamente sobre lo que se quiere, ¿no? Y el indirecto va a pasar todavía algunos procesos antes de cumplir la función determinada. Eso es lo correcto, estoy mal. Sí, está bien, está bien. En el directo es que la reacción química se produce al momento. En cambio, en el indirecto tiene que haber otros marcadores para que vire el color. Si no hay esos otros marcadores, nunca se produce la reacción. Está bien. Ah, ya, ya. Ya, doctor. Ya no. Mauricio, tú. Mauricio, ¿te has dormido? Mauricio, ¿estás vivo? Sí, doctora. Ya has dormido. Para Stephanie, hazle una pregunta acerca de la inmunistoquímica. O ella te va a preguntar a ti. No, yo voy a preguntar. Eh, ya, en la parte de que dices, ¿no? En las aplicaciones de inmunohistoquímica, ¿cómo podríamos dar un buen diagnóstico o una clasificación? No he entendido la pregunta. Estás durmiendo, Mauri. A ver, dependiendo del especialista, va a mandar a hacer una prueba de inmunohistoquímica para corroborar su diagnóstico. En la mayoría de los casos se pide una prueba de inmunohistoquímica para corroborar el diagnóstico que ya se tiene. Tranquilo. ¿Esa era tu pregunta? Sí, algo así, pero ya. Amigo, despertate.
Dejen de dormir nomás, estaba mejor así. Ya, Mauricio. ¿Dónde? Álvaro. Yo. Eh, Álvaro. sí, aquí estoy presente, doctor. Ya, Álvaro. Una pregunta para Noelia. Bueno, estaban mencionando para la técnica inmunohistoquímica, dice que serán necesarios los anticuerpos monocionales puros. ¿A qué se refiere esos anticuerpos monocionales puros? Mm, mm, ¿lo puedes responder tú? Los anticuerpos monoclonales Ah, van a tener ok. ventajas ante los policlonales. Los monoclonales van a ayudarnos en la homogeneidad en el proceso de la obtención de la muestra. Siempre se van a conseguir anticuerpos idénticos. También en el caso de los monoclonales no se requiere usar los cultivos pueden proporcionar anticuerpos de forma ilimitada. Esas serían las ventajas. Con eso podemos ayudarnos con los anticuerpos monoclonales. Ya. Ya, fíjense en lo que yo estoy compartiéndoles. Aquí hay una página que se llama Pathology of Lines. Esta página les muestra todos los marcadores que existen. Está en inglés, pero le pueden poner traducir a español y se traduce bien. Para hueso, para tejidos blandos, para mama, para melanocitos. Aquí tenemos para esófago, estómago, para todo. Por ejemplo, podemos ver los marcadores melanocíticos que nos sirven en el caso de un melanoma. Por ejemplo, aquí tenemos el HMB45. Entramos y nos va a mostrar lo que es. Por ejemplo, aquí dice la definición. HMB significa melanoma humano alfa, que ha sido descubierto en el 1986. Entonces, cada uno de estos marcadores están junto con su utilidad, usos para patólogos. Y aquí se ve cómo funciona la inmunohistoquímica. Por lo general, la tinción universal se caracteriza porque tiene una coloración entre rosado y morado. En cambio, fíjense, acá, lo que es positivo para ese componente se ve café. Están observando, ¿verdad? Mi pantalla lo observo medio verde, doctora. Medio verde, pero generalmente es café o incluso rojo se lo puede ver. Y fíjense, el resto de las células casi no se tiñe. Por ejemplo, aquí tenemos un tubulito que no está tiñido. ¿Por qué? Porque no tiene en su citoplasma o en su componente celular ninguna parte de este antígeno. Por ejemplo, tenemos una imagen más representativa. Podemos ver lo que es en mama. Aquí tenemos mama. Los receptores de progesterona. Aquí están. PR. Entramos y vemos definición general. Toda su descripción y podemos ver cómo se marcan las células con este
marcador de progesterona. En este caso, si se fijan, lo que está marcado son los núcleos de las células. ¿Por qué? Porque los receptores para progesterona, ¿dónde se encuentran? En el núcleo de la célula, no en el citoplasma ni en la membrana celular. Entonces así se va marcando cada uno de estos tipos celulares según su afinidad. Como pueden ver, aquí también. Entonces, si les interesa investigar más, pueden entrar a esta página para entender mejor lo que es la inmunohistoquímica, que es un proceso que por ahora no se tiene muy bien establecido en nuestro país, pero con el paso de los años esperemos tener. Muy bien, entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es entrar a la página del blog que hay para la universidad, que es el portal Unitep. A la plataforma virtual, perdón. Y ahí ingresa. Ahí voy a subir la clase de ahora y las próximas clases hasta que se regulariza normal. Ninguno de ustedes está enfermo, ¿verdad? No, Yo. doctor. No. La Noelia tiene tuberculosis, parece, nunca se sana. 3 semanas yo estoy con todo. Ya es 3 años, mentiroso. 3 semanas. Estúpido. Ya, van a tener cuidado con eso. En general, de los resfriados. Le voy a escupir al Marcelo. Ya, cálmense. A ver si puedes. Voy a venir a tu casa. Ya, amenazas después se dan. En el formato que lo tengan hecho, pueden subir una foto de la tarea que tenían, de las diferencias entre necrosis y apoptosis. La voy a colgar en lo que es el portal que tenemos. Así que entren ahí y hasta la próxima semana, hasta el lunes, tiene que estar ahí subido de toditos su trabajo. ¿Alguna pregunta? Y doctora, ¿no puede ser una imagen por WhatsApp nomás? Más simple parece. Es que es muy complicado entrar a esas páginas. Es más simple, yo sé que es más simple, pero el problema es que tenemos que demostrar a la universidad que hemos pasado clases, porque eso es entre nosotros nomás. Si no les demostramos, ustedes no van a dar por perdida la clase y va a ser como si nunca se hubiera hecho nada. Así que sí o sí se tiene que subir a este portal. O sea, doctora, ya por la página de la universidad nomás, ya no a usted mandándole o algo así. Pueden mandarlo al grupo, pero sí o sí también tienen que mandar a la página de la universidad. Ahí yo también tengo acceso a todos sus trabajos. Entran y ahí entran a patología general y mandan todos sus trabajos. Ah, ya, doctora. El primero, ¿no ve? Este es el que este nomás nos monitora de ¿Cómo? las diferencias. Sí, esa es su tarea de ahora. Ahí, ya, doctor, ya. Es lo que tienen que hacer. No van a preocuparse porque esta página cada rato se está colgando.
es porque hay muchas personas utilizándola. Sus tarjetas, yo creo que el examen parcial lo vamos a dar de forma presencial. Una hora nos podemos ver allá en su universidad, lo dan el examen, porque de manera virtual va a ser muy difícil hacer. ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, 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 doctora, mejor. igual. Doctora, una consultita. Quisiera como más o menos que nos mande de todos los temas que van a entrar para estudiar, porque algunos temas no me he olvidado cuáles son. Pues quisiera que el grupo los suba los temas de los temas que se va a tomar examen. ¿Qué es lo que quieres que suba? Los temas, los títulos de los temas que van a entrar en el primer parcial. Ya, va a entrar hasta inflamación aguda. En tu tarjeta puedes ver todos los temas. Ahí están todos los temas, desde generalidades hasta lesiones de adaptación, necrosis e inflamación. Y ahí viene el primer parcial. Ahí ya, doctora. Entonces son 4 temas, más o menos. Sí, vamos a ver hasta dónde avanzamos la próxima semana. Y hasta ahí. Ya, doctora. Está bien, eso más quería preguntar. Entonces, si se fijan, yo ya he ingresado al portal. Aquí tengo las dos materias que doy, patología especial y patología general. Entro a patología general y van a ver el tema de degeneración y necrosis, que es lo que hoy hemos avanzado. Aquí voy a colgar lo que son los videos y además voy a meter el link para que ustedes puedan subir lo que es sus tareas de las diferencias entre apoptosis y necrosis. Eso lo pueden hacer durante la semana, pero para el lunes ya tienen que estar, de todos, ya debe estar subido. ¿Eso tenemos que hacerlo en computadora? ¿O tal cual lo hemos hecho ahora, le mandamos una Escrito. foto? Sí, Si lo han hecho de manera escrita, le pueden sacar una foto, pero una foto bien tomada. ya, doctora, ya, sí, sí, porque foto yo también. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer esta semana. A ver qué va pasando. Cuídense, no se enfermen. Nos vemos la próxima. Está bien, doctora. Que le vaya bien. Doctora, gracias. Gracias. Está bien, doctora. Gracias. Ya, nos vemos. Cuelguen.